¿Y sabe qué es lo que evidencia que una persona ha nacido de nuevo? Que una persona se encontró con Jesús. Y yo creo que Ari lo puede testificar en su hermana y ella misma, y así en cada uno de ustedes. Es la transformación interior de su vida. Tu vida interior tiene que ser transformada, hermano amado. Esa es la evidencia que por excelencia manifiesta un hijo de Dios. Una transformación en su manera de pensar, transformación en su manera de vivir, transformación en su manera de comportarse, transformación en su manera de negociar, transformación en su manera de trabajar, transformación en su manera de estudiar, transformación en su manera de decidir, transformación en tantas áreas. Pero todo se resume en algo. En la transformación que produce el nuevo nacimiento, es que tu vida nunca, jamás será la misma. Si usted sigue siendo el mismo, si usted dice: es que yo no he cambiado, pastor, yo sigo siendo el mismo, yo tengo los mismos deseos, los mismos intereses, la verdad es que a mí me sigue atrayendo el mundo, a mí me encanta el mundo, la vida de mundo es mi pasión, pastor. Te tendría que decir tristemente que necesariamente tienes que experimentar el nuevo nacimiento, porque el nuevo nacimiento trae transformación. El problema no es que todavía tengas atracciones por el mundo. El problema no es que tengas todavía deseos de la carne, porque eso todos lo tienen, ¿sí o no, iglesia? O todos los demás son puros ángeles que caminan en el aire. ¿Sí o no que todavía hay tentaciones? Hay cosas del mundo que atraen. ¿Sí o no que todavía hay deseos de la carne que usted tiene que controlar y que los tiene que crucificar? ¿Sí o no? Eso es la transformación, que ahora sabes que tienes que hacerlo. Antes te importaba un bledo, antes te valía. Usted sabía que se levantaba y ese día usted tenía una meta. Ese día su meta era pecar. Y usted decía, no era que usted se levantaba y decía: hoy voy a ir a pecar. Usted nunca dijo eso, creo yo. Creo que aquí nadie, cuando no estaba en Cristo, se levantaba cada mañana, y cada mañana que se levantaba o el fin de semana usted decía: hoy es viernes y el cuerpo lo sabe, así que este cuerpo sabe que tiene que ir a pecar. Usted no decía eso. Algunos sí, tal vez ya muy corruptos, pero sí puede haber uno que otro caso. Hermano, de forma natural el cuerpo te lo decía. Sin decirlo con tu boca: hoy voy a ir a pecar, usted se iba a pecar, ¿sí o no? Usted de forma natural, usted ya se veía siéndole infiel a su esposa, sin necesidad de ninguna motivación. Sin necesidad de ninguna motivación, ya usted se veía frente a un televisor viendo pornografía. Sin necesidad de ninguna motivación, ya usted se veía enredado en un negocio ilícito, de repente en una estafa, o de repente en algo que no era correcto, era ilegal. Ya usted estaba metido en eso, porque el pecado en ti comienza a ejercer un dominio tal que ya lo haces de forma natural. Ahora, hermano, por el contrario, cuando usted nace de nuevo, de forma natural, el Espíritu Santo comienza a gobernar tu vida, y ahora Él te dirige a toda verdad, y ya aquello que para ti antes era pecado ya no te causa ningún deleite. Yo creo que esa es otra de las evidencias, o una de las tantas evidencias que hay en aquel que ha nacido de nuevo, y es que cuando peca, no peca tranquilo. El cristiano que peca ya no peca tranquilo. Levanten la mano aquí los que pecan muy tranquilos. Cierro los ojos. Ahora levanten la mano los que cuando pecan no pecaron tranquilos. Sea honesto, sea honesto. Sí, ¿verdad? Usted se siente como una rata de caño o de panadería. Usted se siente que no vale nada. Usted se siente que le falló al Señor con tanta intensidad. O sea, así me pasa a mí. Es tanta la intensidad que yo digo: Señor, perdóname, te fallé. Y tal vez pareciera que es algo insignificante, pero cuando usted camina conforme al Espíritu de Dios, enseñé en una serie anterior, cuando usted camina conforme al Espíritu, ya usted sabe que lo normal en su vida es caminar en la santidad de Dios y ya no en el pecado. De ahí viene el poder de la transformación. Yo quisiera llevarte a 3 pasajes
para introducir lo que te quiero decir, para que tengas doctrina sana, doctrina de la palabra de Dios. El apóstol Pablo y el apóstol Pedro ven el nuevo nacimiento de una manera, pero todos al fin de cuentas tienen la misma intención, tienen el mismo objetivo, todos tienen el mismo significado, nada más que usaron diferentes palabras en el idioma original que ellos enseñaban o escribían, y que nos da cierta luz. Vamos al ejemplo por excelencia del nuevo nacimiento, y vaya a cuál pasaje, iglesia, el pasaje elemental del nuevo nacimiento. ¿Cuál es? No, ya lo dijo José, pero José no lo diga. Tampoco el pasaje elemental del nuevo nacimiento. Pastor Mario tampoco me diga, jamás, y ya se lo sabe de memoria. Tampoco Alonso. Tiene un punto menos, un alma menos. Tampoco, hermanos, ¿qué es esto? Padre, me estoy asustando. ¿Será que alguien nuevo? Voy a tener que ir hasta allá a ver quién me va a decir el pasaje elemental del nuevo nacimiento. Alguien que me lo diga. No, tampoco, no, Ariel, no. Menos 12. ¿Qué? Oiga, pero ¿cómo es posible? Ya Josué lo gritó a voz en cuello y nadie lo oyó. ¿Quién lo tiene aquí? Oiga, el pasaje elemental del nuevo nacimiento, Jorgito, el elemental, el básico. No, no. Nadie aquí con el pasaje. Padre, gracias, Señor. Llegó Jenny aquí. Ese es nada más que unos versos anteriores para ayudarle un poquito. No es 3:16, pero está en San Juan 3. Hermano amado, San Juan capítulo 3, desde el 1 hasta el verso 7. ¿No recuerda la historia con Nicodemo? Hermano amado, ¿cómo es posible que usted no llegara a eso? Dice así. Haz que los de adelante no valían. Dice así: había un hombre, oiga, ¿quién era? De los fariseos. Pero no es el fariseo que usted conoce en el presente siglo aquí en Tiquicia. Aquí en Tiquicia el fariseo es como una persona como hipócrita, o de hecho es como para chotear, ¿verdad? Usted usted es un fariseo, ¿verdad? Le decimos así: vos sos un fariseo, tal vez porque no me invitaste a tal lugar. Diego, ¿qué fariseo que sos? No me invitaste a la mejenga de los miércoles. Tal vez así lo trataron, pero es en ese sentido, ¿verdad? Como que le falló. Pero no, era un grado académico de alto nivel, doctor en la ley de Moisés, experto en la Torá, de Génesis a Deuteronomio. Tenían un grado totalmente de expertos. Ese era Nicodemo. De los fariseos, que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. No solamente era uno estudiado, sino que tenía un puesto alto. Era de repente un consejero, de repente era una persona de influencia ahí en una sinagoga de los judíos, y de repente hasta en el concilio. Vino a Jesús de noche. Vino de noche porque él no quería ser delatado, ¿verdad? Como que andaba a escondidas. Así le pasa a muchos, ¿verdad? Cuando empiezan en el cristianismo, como que quieren ir ahí pasito a pasito y andan como de noche, ¿verdad? Como escondidos. A mí me pasó igual, hermano. Qué vergüenza decir esto. No siga mi modelo, pero qué vergüenza. En los años 90, recibir al Señor en el año 90, 89 para ser específico, en esa época era muy criticado todavía ser cristiano. Éramos muy poquitos. Éramos una super minoría. Por ejemplo, yo estaba en el colegio en quinto año, y en el quinto año que yo estaba habían 36 estudiantes. Pero en todos los quintos, que eran 10 quintos años, en ese colegio eran como 3,000 estudiantes, habían solamente en los quintos un cristiano, y era el hijo de su madre, pero yo era el agente secreto. Yo iba a las clases de religión. Digo yo, si yo me salgo de las clases de religión, me canto aquí solo. No podía dejar de ir. Y no como para hacer luz. No, seguía haciendo tinieblas. Luego del colegio donde yo estaba, que es el colegio en Cartago, se llama Colegio de San Luis Gonzaga, así se llama. Que por cierto le ganó todas las antorchas en aquel entonces al Instituto de Alajuela.
siempre le ganó. Nunca pudo Alajuela ganarle en las antorchas al colegio de Cartago. Solo en fútbol siempre nos ganaban todo. Por eso es que dicen que en Cartago hay gente como tienen esa fama. La gente de Cartago es muy estudiada, muy preparada. O sea, hay mucho intelectual allá en Cartago. Eso es algo cierto. Es como la provincia más preparada de las 4 de la meseta. A 200 metros, para peor, estaba la iglesia a la que empezamos a ir, del colegio. Y vamos domingo, yo voy con mi Biblia, yo voy con mi mamá. Voy con mi Biblia aquí, pero no como esta, ¿verdad? Que es una enorme. Yo voy como una chiquitita así, ¿verdad? Que parecía como una espadita chiquitita, era como un cuchillito, así. Y yo voy y yo veo a 100 metros un compañero. Yo lo veo a 100 metros. Le doy la Biblia a mi mamá, tome, y me pasé de cera. Ya estábamos a punto de entrar a la iglesia. Sí, yo entro a la iglesia, aquí me canto todo. Hermano, esas épocas eran así de terribles. Hoy no. Hoy los cristianos abundan por todo lado. Lo que pasa es que no abundan los buenos cristianos. Esto es lo malo, hermano amado. Que usted se ha topado gente, compañeros de trabajo, que al tiempo usted les preguntó: ¿y vos eras cristiano? No sé si les ha pasado. ¿En serio vos eras? Sí, pero no estabas en aquel ambiente y no hablabas de esta manera y no chateabas de esta otra y no te metías en estos enredos. ¿Y vos eras cristiano? Porque lo que faltan es buenos cristianos. En aquel entonces yo tuve 6 meses de un cristianismo de vergüenza. Aquí me confieso delante de esta iglesia, mis primeros 6 meses fueron vergonzosos. No porque daba mal testimonio, sino porque me avergonzaba de ser cristiano. Me avergonzaba de que dijeran que era un hijo de Dios. Luego ya me saqué el clavo cuando entré de quinto, pasé a la Universidad de Costa Rica y entré a un grupo de estudiantes cristianos universitarios. Y a partir de ahí me identifiqué como cristiano, como un hijo de Dios, como un nacido de nuevo en el año 90 en los ambientes de la UCR. Usted ahí, hermano, hay que pararse firme para decir que usted es cristiano, porque usted conoce el ambiente, ni se diga hoy de la Universidad de Costa Rica. Ahí ya no había cómo esconderse y más bien había que predicar de forma firme la palabra de Dios. Pero ¿sabe qué es lo que te da ese empuje, esa inyección? La transformación. Y de ahí es donde podemos ahora sí ir a San Juan capítulo 3 y entender lo que Jesús le dice a Nicodemo. Recuerde que este era Nicodemo, un principal fariseo que se avergonzaba de haber conocido a Cristo. Aquí todavía no lo conoce. Usted, si lee pasajes más anteriores, él siempre usó la misma técnica. Siempre buscaba a Jesús de noche para que nadie supiera ni lo viera que hablaba con Jesús. Dice el verso 2: vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios. Eso ya es una gran revelación. Él lo entendió porque él conocía la palabra. Como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Cuando Jesús oyó esa respuesta de Nicodemo, seguro Jesús por dentro, me imagino yo me meto como en el pasaje. Jesús dijo: y eso que es fariseo, estudiado, doctor en la ley, y con semejante animalada me ha salido. Pero eso lo pensó Jesús, pienso yo. Bueno, yo lo hubiera pensado, pero no está escrito, ¿verdad? ¿Qué pasó? Claro, Jesús con su gran tacto y su gran amor le dice en el 5, ni le importó la respuesta, nada más le dice: respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua, y aquí le da un gran detalle, el que no naciere del agua y del Espíritu, con mayúscula, que yo creo que aquí es donde está uno de los grandes defectos del nuevo nacimiento que experimentan algunos. Se dicen haber nacido de nuevo, pero no nacieron del Espíritu. Y es necesario experimentar el nuevo nacimiento del Espíritu.
espíritu. Es decir, usted experimenta un nacimiento en la carne, que es su primer nacimiento, pero ahora cuando usted viene a Cristo, su nacimiento es espiritual, provocado por el Espíritu Santo de Dios, que es el que nos convence de justicia, pecado y juicio. Y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. No voy a meterme aquí en unos detalles que después en algún momento pues, vamos a ver. Hay acá dos niveles en el nuevo nacimiento, y uno es para ver el reino de Dios y otro es para entrar en el reino de Dios. Y eso lo vamos a ver en algún momento, no en esta enseñanza, en otra serie, porque usted puede estar solamente viendo el reino de Dios, pero hay otros que hemos entrado al reino de Dios, y por eso es necesario nacer del Espíritu para entrar al reino de Dios. Hermano amado, no solamente es necesario ver el reino. Algunos solamente quieren ver el reino, como los espectadores en un estadio, en un coliseo, en un partido, están viendo nada más. Pero hay otros que están protagonizando, los que han entrado al terreno de juego. Es necesario que usted entre al reino de Dios, y ahí dentro experimentará el nuevo nacimiento de forma verdadera, producto de una transformación interior. El que está viendo el reino solo está criticando. Vienen a la iglesia y solo critican, ponen el dedo amenazador, critican al pastor, critican al líder, critican el edificio, critican al hermano, critican a la hermana. Todavía no se ven cambios en ellos, todavía no se ve la transformación, porque están viendo el reino de Dios. No solamente usted tiene que ver el reino, sino que usted tiene que entrar en el reino de Dios. Cuando Jesús aparece por primera vez como protagonista en el Nuevo Testamento, Jesús dice: a partir de aquí, a partir de esta aparición mía, se ha acercado el reino de Dios. Es decir, en el momento que Jesús aparece en su manifestación pública, no todavía aquella manifestación de los 12 años, cuando le predicaba a algunos doctores de la ley, y llegó su papá y su mamá y lo regañaron y le dijeron: ¿qué estabas haciendo? ¿Por qué nos has hecho esto? Te hemos estado buscando todo el día. ¿A dónde te habías metido? No sé por qué ustedes me preguntan eso, les dijo Jesús. Ustedes saben que en los negocios de mi padre me es necesario estar. Ustedes con sentido común sabían que yo tenía que estar predicando la palabra. ¿Qué mejor lugar que el templo? O me iban a ir a encontrar ahí en los ríos, tirándome en las piscinas y en las pozas. No. Yo estaba anunciando. Pero cuando él aparece de forma pública a la edad de 30 años, dice: he aquí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. He aquí el reino de Dios entre ustedes. Y por eso cuando experimentamos el nuevo nacimiento, ahora es entender que la vida de Jesús está en nosotros, que ahora vivimos la vida de Cristo, y que usted y yo ya no somos nosotros, sino es Cristo en nosotros. Y por eso tenemos que meternos en Él, escondernos en Él. Eso es entrar en el reino. La pregunta que usted se puede hacer hoy es: ¿estoy viendo el reino o he entrado al reino? ¿Estoy viendo el reino o he entrado al reino? ¿Sabe, hermano, cuánta gente ha venido a la iglesia en estos 15 años? ¿Cuánta gente ha recibido al Señor? ¿Cuánta gente ha sido miembro de esta iglesia? ¿Cuánta gente ha pasado por acá? No solo por esta. ¿Cuánta gente pasa por las iglesias cristianas? ¿Cuánta gente ha visitado en algún momento una iglesia? Vieron el reino, pero se quedaron viéndolo. Se quedaron solo viendo y criticando. Y por eso el paso que había que dar de entrar al reino no lo pudieron dar. No fue que falló el nuevo nacimiento, lo que falló fue tu transformación, que es provocada por tu perseverancia, por tu lealtad, por tu fidelidad, por tu entrega, por tu sumisión, por tu compromiso con Dios. Es necesario entonces que entres. Yo creo que Nicodemo aprendió la lección y dijo: si no es asunto de ver, es asunto de entrar. ¿Vieron la diferencia en el verso 4 y 6? Ahí está la diferencia. Perdón, 3 y 6. Dice el verso 3: Jesús le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios.
Es necesario nacer de nuevo. Pero no te puedes quedar ahí. Verso 6. El verso 5 respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Verso 6: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas si sabes de dónde viene ni a dónde va, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Aquí hasta usa algo que Nicodemo entiende muy bien. Nicodemo entiende muy bien esta analogía que Jesús le está dando acá. Le está hablando del viento. El viento es tipo del Espíritu. De hecho, la palabra en el griego de espíritu es neuma. Y es la palabra neuma, no sé si se le parece a esta palabra a algo. Neuma. ¿Le suena algo con neuma? Neumático. ¿Y cómo se llena el neumático? Con aire. Y entonces Jesús le dice: así tienes que ser, Nicodemo, como el viento que lleva una hoja de acá para allá. Así tienes que ser tú a partir del nuevo nacimiento. El viento te va a dirigir, el viento va a soplar sobre ti, el viento te va a llevar donde Él quiere. Te tienes que dejar llevar por el viento del Espíritu, te tienes que dejar llevar por el soplo del Espíritu, y de esta manera experimentar la vida del reino de Dios. Y solo se experimenta la vida del reino de Dios estando adentro del reino de Dios. Es ahí donde vas a experimentar la vida del reino. Esta palabra que Jesús usa, nacer de nuevo, es la palabra griega genao, con G y 2 N y tilde na, genao. Y la palabra genao, el significado es procrear, familia y concebir. Oiga lo que Dios hace con nosotros. En el nuevo nacimiento del Espíritu, Dios nos ha concebido, Dios nos ha procreado. Hermano amado, hemos sido ahora mismo procreados por Dios. En el nuevo nacimiento espiritual, Dios ahora te ha concebido a ti y Él te ha procreado a ti. Eso es una noticia maravillosa, porque si Él fue el que lo provocó en nosotros y tú caminas en la dirección correcta, Él va a tener cuidado de sus hijos. ¿Qué madre? Bueno, habrá una que otra por ahí, pero qué madre que su hijo nace, lo abandona inmediatamente. Un porcentaje mínimo hacen eso, pero el 99% desde el momento de la concepción, del nacimiento, comienza a cuidar, comienza a ver, comienza a vigilar, hacen de todo para que su hijo esté bien, y todos los consejos que se pueden dar. Así es Dios con nosotros, porque Dios es el que va a producir eso en nosotros. Ahora, hermano amado, se te tiene que notar la transformación. Se te tiene que notar la transformación. Ahora es tiempo de que empieces a caminar en una transformación. Y esa parte de la transformación es algo que, aparte de que Dios va a estar contigo, tú tienes que procurarla. Es decir, hermano, que si usted va caminando y pasa una muchacha bonita, ya usted ya no le luce esa mirada casi de 360 grados, casi que se cae. Es decir, ya no le luce. ¿Cuánta gente tiene 5 años de ser cristiano y no perdona a una mujer bonita viéndole las nalgas? Y más bien dice: así te quería ver, Satanás. Hay tiempo para esa transformación. Si usted mentía, ¿sabe cuál es el consejo del apóstol Pablo para el que mentía? Oiga, ¿qué consejo? ¿Cuántos quieren el consejo contra la mentira, contra el robo, contra el sexo ilícito, contra la estafa? ¿Cuántos quieren el consejo ya mismo para dejar de robar, de mentir y de ser un degenerado sexual? ¿Cuántos lo quieren ya mismo? ¿Sabe cuál es? No lo haga más. Usted creyó que iba a paso 1, paso 2, paso 3, griego, arameo, hebreo, Nuevo Testamento interlineal, el idioma original, la revelación del ángel tal, y usted tiene que tener 17 cumbres para poder experimentar el cambio. No, hermano amado, el que mentía, no mienta más.
El que hurtaba, no hurte más. El que adulteraba, no adultere más. Ese es el consejo. ¿Y cómo se logra? Es que, hermano, ¿cómo se logra? Pastor, pero ¿cómo lo logro? Si nunca lo he podido. Es que no has nacido de nuevo. Cuando tengas el nacimiento de nuevo, es decir, hayas nacido del Espíritu, ahora sí, lo que antes hacías ya no lo vas a hacer más, porque tienes al Espíritu Santo que te ayuda en tu debilidad. Y recuerde lo que había dicho: Él te ayuda, no lo hace todo. Ayuda es que está contigo y tú puedes hacer tu parte también. Es decir, si, hermano amado, antes te daba hasta un calambre, ya evita eso. Casi que se te quería desmontar el cuello y la clavícula. Ahora controle lo que usted chatea, elimine los amigos nefastos que usted tiene. Sálgase de esos chats corruptos en los que está, que solo te inyectan una vida incorrecta. Ya sálgase de ahí. Hermano, yo prefiero salirme antes que me eliminen, porque lo van a eliminar por pandereta, pero usted sigue siendo el mismo. No, sálgase y diga antes de salirse: nací de nuevo, pero nací del Espíritu. Sean bendecidos todos. Salió fulanito. Así que, hermano, tome las decisiones correctas. Usted tiene que hacer su parte y el Espíritu Santo te va a ayudar en medio de tu debilidad para que puedas dar los frutos correctos. Ahora, el apóstol Pablo también usó una palabra. Vaya a Tito. Es semejante, de hecho todas tienen relación en el idioma original. Vaya a Tito. Oiga, que el tema no es el nuevo nacimiento, el tema es el poder de la transformación. Pero qué rico es hablar estos temas con la palabra de Dios y que usted sea adoctrinado conforme a ella. Dice Tito 3. Vamos a leer desde el verso 1 en adelante. ¿Llegaron ahí? Tito 3. Dice: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres, porque nosotros también éramos, diga conmigo, éramos. Dígale que está al suyo: tú eras en otro tiempo insensato, rebelde, extraviado, esclavo de concupiscencia y de deleites diversos, viviendo en malicia, envidia, aborrecibles, aborreciéndonos unos a otros. Eso éramos, ¿sí o no? Eso éramos todos y más. Ahí la lista se quedó corta, pero puede ser más. Verso 4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó. Oiga, hermano amado, esto es glorioso. Nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Aquí hago un paréntesis y repita y diga conmigo y anótelo: el Espíritu Santo fue derramado en mí de forma abundante. Hermano amado, usted no tiene que esperar un culto para que el Espíritu Santo sea derramado en usted. Por cierto, usted no tiene que esperar un momento especial. Usted no tiene que esperar una administración especial. Usted no tiene que esperar un tiempo especial para que el Espíritu Santo sea derramado en su vida abundantemente. Le tengo una noticia: cuando experimentamos el nuevo nacimiento, a partir de ahí fue derramado el Espíritu Santo en ti y de forma abundante. Es decir, que usted no puede venirme con la excusa: pastor, es que yo no tengo al Espíritu Santo, por eso sigo siendo igual, pastor, no cambio. Mira cómo me cuesta, pastor, porque no me impone las manos para que venga el Espíritu Santo sobre mí. Pastor, haga algo para ver si empiezo a hablar en lenguas. Tal vez hablando en lenguas yo reprendo la lengua que tengo y así puedo cambiar y ser diferente, pastor. No, hermano amado, yo le puedo imponer manos y puede venir mi esposa y puede venir pastor Valle y de repente ninguno funcionó y le traemos a Cash Luna tampoco, y tampoco Cash. Le traemos a Benny Hinn y tampoco Benny Hinn. Resucitamos a Catherine Kuhlman, a Charles Finney y a Spurgeon y le imponen manos y usted sigue siendo el mismo, porque no ha entendido la revelación de que el Espíritu Santo, cuando usted nace de nuevo, fue derramado en usted de forma abundante.
de manera tal que usted puede comportarse ahora como un hijo de Dios. ¿Cómo lo ve el apóstol Pablo? El apóstol Pablo le llama a esto que llamamos el nuevo nacimiento la regeneración. Oiga que es con R, no con D. Es con R, no con D. La regeneración, esta palabra regeneración es la palabra griega palingenesia. Y palingenesia en griego, con G también, ve que tiene las mismas raíces. Esta palabra palín y genesia, no sé si genesia le suena una palabra, genes, a Génesis, es decir, volver al inicio, es el renacimiento. Entonces la palabra compuesta de palingenesia significa regresar al inicio, volver al inicio, o se lo digo en palabras mías, regresar al propósito de Dios para el cual Él te creó. El propósito que Dios diseñó de antemano para tu vida es que tú camines de forma correcta. Y ahora que has experimentado la gracia de Dios, es regresa al inicio, vive como Dios quiso que siempre vivieras. Dios siempre quiso que tú vivieras una vida digna, una vida de altura, pero en el pecado del primer Adán, todo se complicó. Por el primer Adán entró la muerte. Entonces bajo la premisa del primer Adán, bajo la muerte, no podíamos regresar al inicio. El inicio para nosotros era imposible porque el primer Adán falló. Usted recuerda la historia, Adán pecó, Adán comió de lo que no tenía que comer, inducido por su esposa, pero ausencia de cabeza en él lo llevó a tomar la pésima decisión. Dios entonces tiene que cambiar el plan y ahora tiene que enviar al segundo Adán. Y el segundo Adán, este sí no falla. El segundo Adán no se iba a equivocar porque el segundo Adán venía y provenía de Dios. Y entonces Dios tuvo que hacerlo carne para que a través de la muerte del segundo Adán, ahora a usted y a mí nos transfirieran la vida y la vida eterna. Y ahora podemos regresar al inicio, volver al camino. Eso fue lo que hizo Dios con nosotros a través de Jesucristo. Gracias a Dios por el segundo Adán. Se llama Jesús. Es Jesús. Ahora usted está en Cristo. Y por eso usted y yo hemos experimentado la regeneración. También la palabra regenerar tiene que ver con restaurar. Dios te ha restaurado. Gracias a Dios porque nos ha restaurado a una vida nueva. Este es en palabras del apóstol Pablo. Y termino esta mañana ahora en palabras del apóstol Pedro. Vaya conmigo a Primera de Pedro. Oiga que no hay contradicción, más bien hay un reforzamiento de la palabra. Se afirma la palabra porque ella fue inspirada por el Espíritu Santo. Primera de Pedro capítulo 1 verso 3. Pedro 1:3 dice así. Capítulo 1 verso 3: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer, subraye eso, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo. Ahora salte hasta el verso 19. Sino con la sangre preciosa de Cristo. Es decir, hermano, que también experimentamos el nuevo nacimiento por la sangre preciosa de Cristo. Oiga qué poderoso, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de nosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Verso 22: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Y verso 23 es el clave: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Uy, hermanos, si solo sacáramos los medios
por el cual o por lo cual llegó el nuevo nacimiento, nos quedaremos aquí hablando de eso. Por ejemplo, medios por el cual llegó el nuevo nacimiento. ¿Alguno me quisiera decir algunos? Medios por el cual llegó el nuevo nacimiento a tu vida. Medios. Digan ahí lo que ustedes crean. La sangre de Cristo. Medios por el cual experimentamos el nuevo nacimiento. La fe, la oración, confesión, excelente. La palabra, ahí está la palabra. ¿Qué más? Obediencia, excelente. Por el amor de Dios, excelente. ¿Qué más? Medios por el cual experimentamos el nuevo nacimiento. Correcto, la gracia, correcto. Y termino con uno nada más. Por el Espíritu Santo. Experimentamos el nuevo nacimiento por el Espíritu. Regenerados y renovados en el Espíritu Santo. Hermano, fuiste renacido de una simiente incorruptible, incontaminada. No podías experimentar el nuevo nacimiento a través de una simiente corruptible. La simiente que vino por el primer Adán era una simiente corruptible. La semilla del primer Adán era una semilla corruptible. A través del primer Adán no podías experimentar el nuevo nacimiento de forma correcta, porque iba a perecer. Por eso Dios tuvo que aportar su naturaleza, y por eso el nacimiento virginal de Jesús, donde María virgen, el Espíritu Santo aporta su parte, era la única manera de que esa semilla fuera incorruptible. Era una semilla de parte de Dios, y a través de esa semilla ahora tú y yo somos nacidos por una semilla incorruptible, y ahora somos renacidos. ¿Qué es la palabra griega renacidos? Es la palabra griega genao, y genao significa, anagenao significa engendrar. Anagenao significa engendrar. Fuiste engendrado por Dios. Dele toda alabanza a Dios, pero usted fue engendrado por Dios. Ahora, hermano, entendiendo esto, entendiendo esta verdad, usted tiene que experimentar la transformación interior. Por eso la semana anterior solo toqué un verso, Romanos capítulo 12:2. ¿Recuerdan Romanos 12:2? Sino transformaos. La palabra griega metamorfo. Es la palabra griega metamorfo. Sino metamorfo. Sino transformaos. Y recuerde que esta palabra metamorfo significa o implica un cambio de forma, de naturaleza. Es la idea de ajuste. Eso es como cuando usted tiene que ir con su carro al Riteve, y ahí entonces lo llevan a hacerle los ajustes, y entonces ahí le dicen esto, aquí, allá, hágale aquí, zóquele acá, cómprele esto, cámbiale esto. Fue a hacer ajustes. Usted y yo pasamos por un verdadero ajuste. Ahora nacemos de nuevo. Eres nueva naturaleza. Pero sí o no, que cuando tú naces de nuevo, en el momento sigues pensando lo mismo. Es más, los deseos siguen siendo los mismos. Es más, las conexiones que tienes siguen siendo las mismas. No fuiste sacado de este mundo, sigues en el mismo mundo. Sigues en el mismo ambiente de corrupción. De repente en el ambiente en el que tú vives, en tu familia, en tu casa, es un ambiente de mucha mundanalidad. Ahí vas a seguir viviendo. No te podemos sacar de ahí. No te podemos meter acá en la iglesia, en esa cápsula que es como la batería. Ahí te metemos y ahí te vamos a cuidar. No se puede hacer eso. Ahí es donde vienen los ajustes. Tú mismo tendrás que hacer ajustes en tu vida, y tendrás que ir en el proceso de ajustarte. Por eso dice: transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Es decir, tendrás que hacer ajustes en la manera de pensar. Por ejemplo, como cristianos, hijos de Dios, le voy a decir lo que para el mundo es una estupidez, y tal vez para usted es una estupidez también. Le voy a decir una estupidez en el mundo. Lo que voy a decir, el mundo me diría: qué pastor más estúpido lo que acaba de decir.
Y de repente alguno acá también piensa lo mismo. Un ajuste que tienen que hacer acá las parejitas de novios o la gente que no se ha casado es: me llego al matrimonio. Si no soy virgen, llego virgen. Y si ya no soy virgen, paro las relaciones sexuales hasta el matrimonio. Qué caballada la que acaba de decir el pastor. Me voy de esta iglesia. Oiga, hermano, me impresiona que en un congreso que fuimos, uno de los que dio testimonio, un muchacho dio un testimonio, y él contó, siendo una de las personas que él mismo lo dijo. Oiga, la meta que él tenía. En el congreso que fuimos, un muchacho dio testimonio, y en el testimonio que él dio dijo esto: mi meta era esta era mi gran meta de vida, ser el presentador más irreverente de este país, de manera tal que ningún padre deje de ir a sus hijos a escucharme a mí, porque el día que me escuche se lo corrompo. Esa era la meta de ese presentador. Ahora recibe a Cristo. ¿Sabe qué ajuste hizo? Recibiendo a Cristo, le dijo a la novia: besos hasta el matrimonio. Separan los besos a partir de hoy, porque un beso lleva a esto, a lo otro, al otro, y listos. Ajustes hay que hacer. Hay que hacer ajustes en el camino, hermano amado. Usted tiene que comenzar a decir: yo nací de nuevo, recibí a Cristo, pero yo no voy a esperar que todo me suceda. Hermano amado, usted no se levanta siendo un gigante espiritual el día de mañana. Usted no se levanta siendo un gigante espiritual. Usted tiene que procurar ser ese gigante espiritual, pero ahora tiene la forma. Tiene a Cristo en usted. Tiene la semilla. Ahora tiene la semilla correcta. Antes tenía la semilla corruptible. Ahora tiene la semilla incorruptible. Si usted, para venir a la iglesia, tenía que pasar por el mismo bar caminando o en carro, y usted dice: cada vez que paso por ahí hay como un imán que me atrae. Yo siento que me jala ese bar. Yo siento que me jala. Y resulta que usted siempre termina jalado y termina sentado. Y hasta usted dice: bueno, ya que terminé sentado, los voy a evangelizar. Termina usted evangelizado y haciendo el ridículo. Pero ¿qué tiene que hacer? Usted dice: ya por este lugar no puedo pasar. Si yo paso por ahí, de seguro caigo. Usted dice: pero no pasar por ahí me representa caminar 1 kilómetro más, o 2 kilómetros más, o ir a tomar el bus más largo. Hágalo, hágalo, hágalo. Ese es un ajuste que usted tiene que hacer. Si usted sabe que ese lugar es una tentación para usted, de ahí no tiene que pasar, por ahí no tiene que estar. Usted tiene que programarse contra el pecado. Ahora es la vida cristiana, hay que hacer ajustes. ¿Por qué? Porque usted nació de nuevo y el poder de la transformación está en usted.